Bueno, esta es la práctica 8 correspondiente a PWM. Voy a explicar el código. Vamos a verlo acá más grande, que se vea bien. Entonces, vamos a ingresar a este for infinito y lo primero que vamos a obtener es este menú inicial, donde vamos a parar los dos PWM para que no generen una señal mientras estamos ahí. Si se presiona alguna tecla, sea 1, 2 o 3, vamos a ingresar aquí y después de asignar una bandera para configurar los PWM después, lo que vamos a hacer es obtener los ADC en esta función. Y si oprimimos una tecla y esa tecla es el numeral, lo que va a pasar es que vamos a salir de este while y vamos a seguir la ruta del for infinito que nos va a llevar de nuevo al menú inicial. Entonces vamos a ver esa función del ADC. Lo que se pedía era que en medio segundo se obtuvieran 20 muestras. Entonces se hizo un contador con una interrupción cada milisegundo y como queremos 20 muestras en medio segundo, vamos a tener que obtener un valor cada 25 milisegundos. Entonces vamos a ingresar aquí y vamos a irlo acumulando en el ADCF y en la variable ADCD. Pasado ese medio segundo, vamos a sacar el promedio. Va a haber 20 valores ahí, entonces lo dividimos entre 20. Y si el valor es mayor a 4000, simplemente lo vamos a dejar como 4000. Eh, y vamos a hacer las transformaciones de a frecuencia y a dureza según ese valor. Entonces aquí tengo las ecuaciones. Entonces 0 va a corresponder a 0.1 frecuencia y 4000 a 10 en frecuencia, a 10 Hz. Y 0 a 0 en dureza y 4000 a 100 en dureza. Entonces simplemente hay dos puntos, la pendiente son las y sobre las x, entonces 4000 menos 0 sobre 100 menos 0. Entonces aquí vamos a tener 40. Y de este lado lo que vamos a hacer en código es que no vamos a trabajar con ese float, sino que vamos a trabajar con números enteros. Entonces este va a ser un 1 y este va a ser un 100. Entonces también hacemos lo mismo. Este va a ir desde 0 hasta, aquí está en la ecuación, que en 0 nos va a tener que dar, en 0 ADCF nos va a tener que dar 1, que es 0.1. Entonces, eh, simplemente cogemos y hacemos y sobre x. Vamos a tener en y 4000 menos 0 y en x vamos a tener los 100 menos el 1. Entonces vamos a tener 4000 sobre 99 más ese intercepto que es 1. Y así sacamos estas dos ecuaciones. En lo siguiente simplemente es visualización. En la visualización lo que se hace es ver el ADC, los dos ADCs, la frecuencia como dije la vamos a trabajar en enteros, entonces la dividimos entre 10 para sacar las unidades y módulo 10 para sacar las décimas. La dureza si es un número entero lo podemos mostrar así. Aquí hay una parte importante que se pedía que, o se recomendaba que solo se cambiara el PWM cuando hay un cambio. Entonces, al ejecutarse esto, se ejecuta el PWM y al finalizar la dureza y la frecuencia se guardan en estas variables. Cuando volvamos por esta ruta, lo que va a pasar es que si siguen siendo iguales no vamos a ingresar, pero si han cambiado entonces vamos a ingresar y vamos a ejecutar eso. También hay un caso que es cuando se ejecuta el código por primera vez. Si estoy entrando a, a derecha o izquierda o a centrado por primera vez, también se debe ejecutar. Si no, pues no haría nada hasta que lo cambie. Entonces por eso está esta bandera de inicio. Después, aquí en el PWM lo que se hace es tener un divider por cada rango para lograr obtener un valor, una resolución grande. Es como el número de puntos en el eje X de ese PWM. Entonces aquí
tengo las cuentas de cómo se hizo. El criterio que se tuvo es que se tuvieran al menos 20.000 puntos como mínimo en los rangos. Entonces se obtuvo 4 rangos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que se tiene es estas ecuaciones. Esas ecuaciones que tenemos que el periodo más 1 va a ser la frecuencia del reloj sobre la frecuencia de la señal. Pero como configuramos el reloj para obtener un divider, para así tener frecuencias menores y no sobrepasar ese valor máximo de puntos en el PWM, que es 2 a la 16, entonces podemos obtener de esta ecuación qué divider puedo conseguir para obtener cierto periodo o qué periodo debo conseguir para obtener cierto divider. Entonces nos sirve saber qué divider necesito para conseguir. En este caso seleccionamos 65.000 puntos, que es una resolución alta, muy cercana al máximo. Entonces aquí se obtuvo para cada uno, pero entonces después ya se obtuvo simplemente para el primero. Para el grupo se obtuvo simplemente con el primer divider y se fue bajando hasta obtener el del mínimo, que alcanzará un valor igual o superior a 20.000 puntos. ¿Qué pasa aquí? También la ecuación tiene que ser no por 10 a la 6, son mega, sí, eso va en megahertz, pero es por 10 a la 7, dado que como estamos trabajando con números enteros en frecuencia y en verdad van divididos entre 10, entonces ese 10 pasa acá. Aquí estamos obteniendo todo. Esta otra tabla es lo mismo, sino que lo que pasa es que para centrado la ecuación cambia y hay un 2 acá. Entonces el divider también se divide entre 2. Entonces corresponde a la mitad de estos. Y siempre se va a utilizar el primero para conseguir esa resolución, que va bajando, pero va a ser menor. Entonces obtuvimos 4 rangos. Esos 4 rangos están acá. Entonces es menor o igual a 3, o sea 0.3, entre 0.3 y 1.2, entre 1.2 y 4.2 y entre 4.2 y 10 Hz. Entonces miremos que los dividers corresponden a los primeros dividers de cada rango: 3692, 916, 288, 3692, 916, 288 y 85. Asignamos ese divider al clock, calculamos el periodo con las ecuaciones que vimos y el compare. ¿Qué va a hacer el compare? El compare es como el valor del alto que va a obtener esa señal. Entonces simplemente es como esa porción del periodo. O sea, si esto es 50% de dureza, entonces esa porción es 0.5 del periodo, que va a ser la mitad de la señal en alto. Luego vamos aquí a la configuración de los PWM. Este es un punto importante y como ya dije, se utilizaron 2 PWM, pero la configuración es diferente. Aunque esto se hizo en código porque va a servir para uno y para otro, se aplica diferente, si nos damos cuenta aquí y aquí. Y para el centrado sí se vuelve a sobreescribir el periodo y el compare. Entonces lo que se hace es que se apaga, mientras está el de derecha a izquierda se enciende ese y se apaga el del centrado, porque eso va conectado a una puerta OR que va a la salida, y ponemos el modo de comparación. Para la izquierda lo ponemos como greater than or equal to y escribimos el periodo, y lo que va a pasar aquí es que va a ser al contrario. Entonces, como que al contrario, eso se ve mejor acá. Aquí. Entonces, por ejemplo, greater than or equal to. Entonces, si tenemos 100 puntos en ese eje X y queremos una señal del 70% de dureza, por ejemplo, entonces vemos que va a ocurrir lo contrario. Va a tener 30 en alto y 70 en bajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener ese periodo menos ese compare. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces es
ese periodo menos ese compare. El 1 es porque no estamos contando el 0. Entonces el 0 había un destello en el PWM y con ese 1 lo solucionamos. Eh, bueno, otra cosa, el init. El init también se puso debido a que si uno pasaba entre uno y otro, quedaba como la configuración guardada y, por ejemplo, el, el PWM que está a la derecha debe empezar en cero. Pero si uno estaba en otra configuración, cambiaba al menú y se quedaba en alto, entonces iba a empezar en alto. Entonces el init lo que hace es como una clase, no es exactamente eso, pero como que reinicia, entonces va a dejar ver desde el inicio la señal. Bien. Aquí simplemente se hace lo mismo, pero el compare va solo, porque en ese caso ya actúa eh, de forma contraria, dado que estamos en less than or equal. Aquí lo podemos ver otra vez rápidamente. Pongamos less than or equal. Y si quiero una de 30%, voy a obtener justamente eso, 30% en alto. Entonces ahí no hay necesidad. Y en el centrado sí cambia bastante. Entonces el divider simplemente va a ser el mismo, pero dividido entre 2, como vimos por las tablas. Lo asignamos y sobreescribimos el periodo con esa nueva ecuación que tiene aquí el 2. eh, por 10 a la 7, pues por lo que ya ese 10, debido a que estamos trabajando en enteros y no en flotantes. Y volvemos a escribir el periodo, dado que pues se reescribió acá. Simplemente escribimos ya esta configuración y ya queda funcionando ese centrado. Aquí simplemente es visualización y ya. Esto se comenta porque pues no se pedía. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Empezamos con left aligning. Vemos cómo está la dureza al 50% y vamos a proceder a aumentar la frecuencia. Vemos como cada vez empieza a titilar, a aumentar la intensidad en este caso. Hasta llegar a un 100%. Perdón, a 10 Hz y a un titileo demasiado rápido. Una vez acá vamos a probar los valores de la dureza desde un 0% donde va a estar completamente apagado el LED, que es el tiempo que permanece encendido, y vamos a ir aumentando este valor hasta que va a llegar a un 100% y se va a quedar totalmente prendido. Una vez acá vamos a dejar la dureza en un valor de 0 y vamos a poner la frecuencia en un valor de 0.5. Listo, aquí vamos a apagar la dureza. Vamos a ver cómo cambia el tiempo que está encendido. Bueno, vamos a verlo en 80%, 93, perdón. Vemos que dura muy poco tiempo apagado. Finalmente ahora está totalmente prendido. Ahora vamos a probar la Right Aligned. Dejamos en 100 y ahora vamos a probar la frecuencia. Vamos a disminuir la dureza un poco para poder mirar cómo cambia esta frecuencia. Y vemos cómo empieza a titilar cada vez más rápido nuestro LED. Aumentar su intensidad para aumentar la frecuencia. Ahora hacemos lo mismo, pero con la dureza, y miramos cómo va cambiando. Hacemos el barreo de 0 a 100. En 100 va a quedar totalmente prendido. Ahora nos devolvemos en la frecuencia. Vamos a dejarla en 0.5 nuevamente. Y vamos a empezar a barrer desde 100 hasta 0. Aquí vemos cómo empieza a cambiar el tiempo en que dura encendido y apagado con la dureza.
hasta que vamos a llegar a un valor muy pequeño. Le va a volver un poco más apagado y va a quedar totalmente apagado cuando estemos en 0%. La diferencia de este con Left Aligned es que este empieza en bajo, a diferencia del Left Aligned, y esa sería la diferencia principal. Bueno, ahora vamos a probar Center Aligned. Vemos que la dureza está en 0, entonces vamos a hacer un recorrido de la dureza con esta frecuencia. Vemos como inicialmente está apagado el LED, va aumentando su dureza, más no la intensidad, hasta que llegamos a un 100%, que va a estar totalmente prendido. Disminuimos un poco la dureza y hacemos un barrido de la frecuencia. Vemos como en 10 está la máxima frecuencia, tira demasiado rápido y vamos disminuyendo la frecuencia hasta que queda totalmente apagado. Apagado no, sino con una frecuencia nula, perdón. Nula no, sino muy pequeña. Y aquí nos vamos hasta el punto 5. Y miramos cómo cambia la dureza. Y la diferencia de este Center Aligned es que no empieza con un flanco directo de subida como lo es en Left Aligned y no termina con un flanco de baja en todo su periodo como en Right Aligned, sino que tiene un tiempo para que empiece como tal la señal cuadrada. Vemos cómo cambia el tiempo apagado y encendido y más no la intensidad cuando movemos la dureza. Gracias.